hasta dónde hemos llegado, He-Man, y qué falta de respeto que te están teniendo últimamente. Y con la falta de respeto no me refiero solamente a He-Man, sino que también me refiero al coleccionista en general. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque la verdad que estoy cansado de que últimamente estén sacando a un He-Man peor que el otro. De hecho, me venía guardando todas estas cosas, no dije nada. Algo dije en un video del He-Man que sacaron para los 40 aniversarios, pero bueno, ahí nomás. Hablé un poquito del He-Man este de Planeta Agostini, que también estoy desconforme, pero bueno, poca cosa. Pero ya dije, basta porque el otro día, la verdad, vi una figura de He-Man por Instagram, de Iron Studios, en el cual nos pone lo que te vende esta empresa y luego lo que te llega. Y claro, lo que te llega es nada que ver a lo que te pinta esta gente. Lo que te llega a tu casa es un despropósito total. Entonces eso fue la gota que rebalsó el vaso. La verdad, gente, que cuando yo vi ese He-Man de Iron Studios, me sangraban los ojos. Dije, no pueden ser tan hijos de su madre con hacer todas estas cosas. Por eso quiero sacar este video y dar la lista de los He-Man que para mí no son adecuados. Bienvenidos a Figuras de Colección, Gianni el Cabrito. ¡Vamos! Bueno, con el primer He-Man que voy a arrancar va a ser con este, el He-Man de Revelation. Que la verdad es un He-Man que lo sacaron con esa cara de nenito infantil. Y nada que ver con He-Man, nada que ver, porque... A ver, ¿qué puede defender ese He-Man con esa carita? ¿Puede defender Grayskull? No, ese He-Man no puede defenderse ni a sí mismo, nada, no puede hacer nada ese He-Man. Entonces para mí ese He-Man no es He-Man, es cualquier cosa, es cualquier cosa. De hecho es una figura que estaba a 30 euros y ahora la han rebajado a 10 euros, porque me lo han dicho. Está el He-Man por 10 euros y el Skeletor por 10 euros. Tenía pensada comprármela por 10 euros, pero claro, si yo me la compro a esa figura, ¿sabés lo que hago? Agarro la cabeza, se la arranco, no sé si se le salirá la cabeza a ese He-Man, y si no se le sale, se la saco yo. Se la saco y se la tiro a los perros y le pongo otra cabeza de He-Man que tengo ahí en mi estantería, ahí esperando algún cuerpo. La verdad, no sé qué tiene de He-Man esa figura. Un desastre, un desastre. El cuerpo ahí más o menos se puede defender, pero a lo que es en cara de He-Man, no. Como dice mi amigo Fabricio, el Tenda Channel, tiene la cara de Luis Miguel. Entonces, no da. Y yo no sé lo que pasa con He-Man, la verdad, porque no sé, yo creo que está toda la bronca con He-Man. Si usted se pone a ver, de todas las líneas que vinieron sacando de He-Man, de Masterverse, Origin, bueno, ahora no me acuerdo otra que han sacado. Lo que son Skeletor, la Bestia, qué sé yo, Cobra Khan, lo hacen espectacular a la figura. Pero He-Man no, nada que ver, nada que ver. Vamos con este otro He-Man. El He-Man que hablaremos a continuación es el He-Man este que salió medio vikingo, que no sé, hace referencia a los cómics, al boceto de Mac Taylor, ¿sí? La verdad, ese He-Man viene con dos cabezas. Y una cabeza es peor que la otra. Tiene cara de cavernícola el tipo este, es un neandertal. Como dijo el chico este, el Lole Punks, que estuve viendo el otro día su video, del He-Man ese. Un He-Man con cara de vieja, sí, tenés toda la razón del mundo, hermano. Es un He-Man con cara de vieja. Cara de anciana, para ser un poquito más respetuoso. Cara de anciana con reuma. Entonces no me podés sacar esa clase de muñecos. Yo la verdad que no sé, yo ya
no sé qué decir de todo esto. Claro está que yo esa figura no me la voy a comprar ni loco. La voy a dejar pasar así olímpicamente. Pasá para el cuarto, fuera. No me interesa. Vamos con los de Origins. Tenemos este. El que tenemos aquí, que les voy a mostrar a continuación. El He-Man este con pelito larguito. Que se basa en los cómics de Alcalá. ¿Sí? Pero ustedes le ven la cara del He-Man de los cómics, de los mini cómics. Yo la verdad que no. La verdad que nada que ver. Es un despropósito total. Un desastre. No pinta nada con los cómics. Muchos dicen, sí, porque es el He-Man de Alcalá, que salió. Sí, bueno, sí, lo intentaron hacer, pero no, nada que ver. Mirá lo que es esto. Es horrible. Horrible la cara. Entonces, ¿qué hizo Mattel? Y habrán dicho, bueno, vamos a probar con esto. Pero tengamos un plan B. Y el plan B era este He-Man. El vintage, con cara de vintage, que ya conocemos de toda la vida. Pero tampoco logra convencerme. Este He-Man, miren la cara que tiene. Yo ya lo he dicho en reiteradas ocasiones. Está repapeado el tío. Está maduro que Al Pacino en Scarface, ¿viste? Cuando lo vienen a buscar los matones de Sousa, que van a la mansión, y Al Pacino, bueno, ahí se está metiendo merca a 10 manos. Así, yo lo veo así este He-Man. Ya que no dan con la cara de He-Man. Lo quisieron hacer como el vintage y no. Cosa que sí voy a rescatar de este otro He-Man que yo tengo. Es el de 200X. ¿Sí? Que lo mezclaron con el vintage. Y acá sí dieron con la cara de He-Man. Acá sí, gente, Mattel. Te aplaudo porque sí diste con la tecla. Acá, ¿por qué no hacen esta cara, digo yo, con la figura de origen? No sé, te hacen cualquier cosa. Entonces yo, la verdad, no entiendo yo lo que está pasando con He-Man. La verdad, un desastre total. Pasamos a este otro He-Man. Este otro He-Man es el de Planeta Agostini. Pero bueno, el de Planeta Agostini yo ya hablé reiteradas veces. Si no me conocés, hay video de él. Hasta ya también le puse un sobrenombre. Pero es una figura de 2 pesos con 50. O sea que no se le puede machacar nada. Porque es una figura de 2 pesos con 50, como te estoy diciendo. Todo lo contrario al He-Man, al supuesto mejor He-Man del mundo que iban a sacar, el mejor He-Man de la historia, y al He-Man que yo me refiero es el He-Man de Mondo. Eso, la verdad, fue una burla total, porque los tipos te pintan el oro y el moro con esa figura. Vos ves las imágenes, el mejor He-Man de la historia, el He-Man definitivo. Claro, pero cuando lo fuiste a comprar, y estamos hablando de una figura de $300, el He-Man ese viene con los labios pintados, fallos por todos lados. Ese no, hermano. Si vos me estás haciendo una figura de $300, la quiero perfecta, loco. Está bien, el He-Man de Planeta Agostini, metele los fallos que vos quieras, porque son 2 euros. 2 euros, como sale acá en España. 2 euros está la figura esa. Estamos hablando de una figura de $300. Tengo el caso de mi amigo Daniel Siminox, que es muy fanático de moto. Él, He-Man que sale, He-Man que compra. Te sale un He-Man con un sorete en la cabeza y va y te lo compra. ¿Y por qué compraste el He-Man ese con el sorete en la cabeza? Sí, porque cuenta la leyenda que el He-Man ese visitó Rosario, fue al balneario de la Florida y se fue a la Florida no paga. ¿Y qué pasa? Se metió al agua. Y cuando sale del agua se encuentra con un sorete en la cabeza. Entonces, uy, qué bueno que te hace He-Man, me gusta, me lo compro, me gustó la historia, me gustó el sorete que viene con la cabeza. Ojo, a lo mejor el sorete que viene con la cabeza del He-Man ese, vos lo ven a portar y te sale perfecto, pero cuando lo vas a comprar, es más sorete el He-Man que el propio sorete. ¿Me explico? Entonces, claro, mi amigo Siminox, que desde acá te mando un gran saludo,
Se compró el He-Man de Mondo. Pero me dijo, hicimos un directo con él. Mirá, este He-Man me vino con un montón de fallos. Tuve que hablar a lo de Mondo, a ver si me contestaban. Entre una cosa y la otra, sí, le dieron pelota. Le mandaron otro He-Man, me contó que se hizo con 2 He-Man. Pero sí, 2 He-Man, pero 2 He-Man que no son He-Man. Que te vienen con fallo, la cara no es He-Man. Tenés que estar hablando con uno, con el otro. No, hermano, yo te estoy pagando $300 y quiero un He-Man, loco. Un He-Man, quiero el He-Man. Entonces no, así no va. También le pasó con este, y ya culminando con esto. El He-Man de Iron Studio, lo compró él. De ahí donde yo vi la foto. Y cuando yo vi eso no lo podía creer, hermano. No sé lo que sale el He-Man ese, tampoco me interesa. Es un He-Man que te planteaban, un He-Man súper hermoso, o ves la imagen, o te lo comés con patatita el He-Man ese. Pero después cuando te llega a tu casa, la mierda total. Entonces yo, la verdad, no sé qué está pasando con He-Man. Yo no sé si le están teniendo bronca, lo que hacen a He-Man, no sé, tienen despecho con esa figura. La verdad que no lo entiendo. Porque vuelvo a repetir, los demás personajes lo sacan perfecto. O al borde de la perfección, muy bueno lo sacan. Pero con He-Man, una bosta total. Entonces, yo no sé, gente. Es una falta de respeto al coleccionista, como le pasa a Daniel. Le mandan cada basura. Decir, loco, esto no puede ser. Es una falta de respeto total. Entonces, no sé. Déjense de joder con He-Man. No, basta, terminá. No sigan jugando con nuestra nostalgia. Yo lo veo así, es mi punto de vista. Cosa de que todos esos He-Man que yo nombré, no compré ninguno. No compré ninguno porque no me gustan. Gente, en serio, por favor. Basta, terminémosla con esto. Sacad un He-Man como la gente, ¿dónde está? Acá, esto. ¿Qué pasó con esto? ¿Se olvidaron de estas cosas? El He-Man Classic, el He-Man de Filmation, todos esos He-Man lindos que sacaron que estaban buenos, lo de Super 7, que Super 7 hizo un trabajo impecable, y bueno, después le sacaron la franquicia. ¿Qué pasó con todas esas cosas? No, se fue todo al carajo. Después otra cosa, si te preguntan, para vos, ¿cuál es el mejor He-Man de la historia? Y el mejor He-Man de la historia para mí es este. Más allá de que sea Taiwán, Made in Spain, Top Toy, venezolano, mexicano. Da igual. ¿Por qué? Porque con este He-Man es el que vos jugaste cuando eras chiquito, eras pequeño. No jugaste con el de Filmation, con el Classic, no. Arrancaste con este He-Man. O sea que si te preguntan alguna vez cuál es para vos el mejor He-Man de la historia, ni pestañé. Decí este es el mejor He-Man de la historia. Porque con este yo me inicié. Vino mi tía en el año 1987 y me trajo el blister de He-Man y jugué y fue el primer He-Man que vi. ¿De acuerdo? O sea, que aguante este He-Man, va a vivir por siempre en nuestra niñez y para toda la vida. Hasta que, bueno, tengamos que partir. ¿Sí? Así que nada, gente, era hacer este video, desahogarme un poquito, porque la verdad ya con todos estos He-Man que vienen sacando, la verdad me estresa. Como gran amante de He-Man, digamos. Yo te digo He-Man, porque yo cuando era chiquito tuve a He-Man y me gusta. Sí, Master of the Universe, pero bueno, para mí el personaje principal es He-Man y ya está, ¿de acuerdo? Bueno, ya está, como te dije, era desahogarme un poco. Decime en los comentarios qué te parece, si estás de acuerdo conmigo, o me decís, Yanni, la verdad que no tenés para nada razón, tienen que seguir sacando He-Man. Aguante el He-Man de Planeta Agostini, aguante el He-Man de Mondo y todas esas cosas. Podés dejarme en los comentarios lo que vos pensás. Así que nada, gente. Dicho todo esto, les dejo un fuerte abrazo, un gran saludo y nos vemos en otro video de figuras de colección, Gianni el Cabrito. Y no olvides de suscribirte y pegarle un buen like. Chao.